Buenas tardes, seguidores de Tu Deporte Cinco Villas. Hoy otra vez, por partida doble, se nos han juntado las dos entrevistas hoy, lo cual lo agradecemos a los protagonistas. Y bueno, ahora estamos con otro deportista cinco villas, esta vez un tautano, el primer tautano de esta segunda etapa. Y no me quiero repetir, pero sinceramente agradecer vuestra acogida que se refleja en las visualizaciones de nuestros vídeos, no es de otra manera, incluso en la participación de nuestras redes, que nos aconsejáis, nos proponéis candidatos para entrevistar, de lo cual os lo agradecemos. Nos da para lo que nos da, pero todo irá. Y agradeceros, y sobre todo, por favor, agradecer sobre todo a los deportistas que no dejamos de ser no somos ni un medio, somos simplemente un aficionado al deporte en general, al deporte cinco villes y que cree que hay que darle visibilidad a todo el deporte, no solo al que está por los medios. Todo es necesario, todos los deportes tienen que verse, pero todos. Y hoy estamos con un taustano que lleva tiempo fuera de su pueblo haciendo su deporte. Ha estado pues por varios puntos geográficos de la península, pero ha abandonado recientemente, el año pasado creo, abandonó el mar Mediterráneo para venirse a la orilla del Ebro. Y bueno, estamos hablando de fútbol sala, estamos hablando de David Llera, jugador de fútbol sala, taustano, como hemos dicho, emigró bastante pronto a Playas de Castellón, quiero recordar, al Pozo Murcia, fue en su primera etapa. Y bueno, vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta. David, buenas tardes. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Bueno, para entrar en harina ya, como ya hemos dicho, que queremos que sea una charla dinámica. Cuéntanos desde nuestra última charla, aquella charla en tu periplo en Castellón, ¿qué ha pasado con David? ¿Qué rumbo ha seguido David desde entonces? Bueno, pues yo estuve un año y medio en Castellón y por unas cosas o por otras, pues al final decidí salir de ahí y en verano pues contactó conmigo el Saladí Zaragoza, que es el equipo de aquí que está en segunda división. Y bueno, pues la idea al final a mí me convenció bastante porque al final yo, como tú sabes, llevo mucho tiempo fuera de casa y al final pues estar en casa también, para mí era como un nuevo reto, una nueva motivación para seguir adelante, ¿sabes? Y la verdad que estoy muy contento aquí de estar en casa con mi familia, mis amigos y sobre todo haciendo lo que más me gusta, que es jugar a fútbol sala. Eso está bien, sí, hombre, y el club lo habrá agradecido también tener a un jugador también de la tierra, que bueno, que ha conservado jugadores bueno, tenemos a un pedazo de portero como Iván Bernat, que yo creo que muchos ojeadores del fútbol sala nacional aún se están preguntando cómo está en segunda división. Quiero recordar que aún está Carlos Retamar, Sí. Oscar Villanueva, me dejo seguro varios, tampoco soy un seguidor en profundidad porque no me da. Pero bueno, yo creo que estáis bastantes jugadores de la tierra, ¿no? Sí, la verdad que la plantilla, o sea, por las conversaciones que tuve con el entrenador, su idea era tener jugadores de aquí, de esta zona. Sí que es verdad que tenemos algún fichajo, tenemos dos argentinos, un Adrián Rivera, que es de Madrid también, pero digamos la base de la plantilla es de aquí de Zaragoza y sobre todo joven. Sí, está claro. Bueno, yo creo que un equipo recién descendido tendría un objetivo, ¿no? Sí, o sea, nosotros nos marcamos el objetivo de subir. Al final desciendes y quieres volver otra vez a primera división. Pero claro, al final la segunda división es muy competitiva y muy complicada y cualquier equipo te puede plantar cara y así se ve reflejado. Nosotros tenemos un equipo, desde mi punto de vista, para ascender a primera división y vamos sextos. O sea, por ejemplo, el otro día fuimos a casa de Ceuta, que estaba por encima nuestra en playoff, ganamos 2-8, perdón. Y nos vino a casa Leganés y empatamos 2-2, que Leganés iba debajo nuestra, iba a mitad de tabla, ¿sabes? Al final es muy complicada esta liga. Hay que ser muy regular. Está claro, hombre. Las ligas suelen ser el torneo de la regularidad.
Aparte de la igualdad, que está claro, a ver, estamos a lo mejor hartos de ver el poco fútbol sala que retransmiten en la televisión, mucho jugador extranjero, como tú has dicho, tenéis dos jugadores argentinos que por supuesto si elevan el nivel, bienvenidos sean. Pero ¿no crees que un país con una alta tradición de fútbol sala, que ha estado siempre, siempre, siempre entre los tres, cuatro primeros del mundo, que fue pionera en el fútbol sala, que creo que fue la primera campeona mundial, ¿no crees que se está importando demasiado jugador? Sí, a ver, yo creo que en España hay muy buenos jugadores y hay muy buenos jugadores que, por ejemplo, no están valorados como igual ellos se merecen, ¿sabes? Y yo creo que hay jugadores que vienen de fuera que yo creo que jugadores como en España hay muchos, ¿sabes? Pero bueno, al final, pues cada club es un mundo y cada club elige a quién fichar, ¿sabes? Está claro. Sí. A ver, esto iba en relación nuestra anterior charla ya nos pusimos a hablar mucho pues del fútbol sala nacional, de la selección, de esta selección que ha ido derivando en un fútbol sala a lo mejor más encorsetado, como hablábamos antes, mucho más atado a mucha disposición táctica, mucho más hermetismo, menos libertad para la improvisación. Pues me viene a la memoria a lo mejor muchos jugadores que a lo mejor tú ni conocerías, o sea, ni conocerías digamos, en vivo. O sea, por supuesto que en vídeos y tal, pero yo recuerdo de las primeras selecciones, estaba, quiero recordar Jesús de portero, antes, fíjate, antes de llegar Luis Amado, creo que estaba Santi Denia, digo, perdón, Santi Denia, pero que me perdone. Santi, el que fue luego entrenador del Sala 10. Sí, Eh, Santi Herrero. Luego, Santi Herrero, perdona, sí. Luego estaba Xavi Ladaga también. Pero en la parte de, digamos, jugadores ofensivos, aquello era un espectáculo. O sea, yo el máximo exponente que he visto de España, o sea, yo el jugador de toda la historia del fútbol sala español que más me ha gustado, ya lo sabes, que te lo comenté, que fue Paulo Roberto, que eso era nuestro brasileño, o sea, era un espectáculo. Y quizás esos jugadores están viendo más, por supuesto que hay, pues ha estado Falcao, Ricardinho, por supuesto, pero ya abundan menos esos jugadores. Me acuerdo de Vicentín también. Mucho menos jugadores de ese tipo, ¿no? Sí, a ver, es lo que hablamos en su día. Yo creo que el fútbol sala de antes era mucho más directo, mucho más de uno contra uno y ahora como que es más táctico, ¿sabes? Al final, pues yo creo que los equipos hacemos 3 o 4 días vídeo por semana del equipo rival. Es ¿cómo decirlo? Como que entrenas tú, ¿sabes? Para ver qué puedes hacer, para ver cómo puedes atacar al rival para hacerle daño, ¿sabes? Y yo creo que, vamos, yo soy muy joven, pero antes no se haría eso, ¿sabes? O sea, Seguramente. Hombre, la verdad que eso es cierto y por supuesto los entrenadores, dentro de los que me incluyo, aunque no sea de este deporte, pues le damos, ya no es, muchos entrenadores dicen que ellos no juegan dependiendo del rival, pero también tienes que saber las debilidades del rival para poder atacarlas y las exacto. fortalezas para poder defenderte de ellas. Pero quizá en un fútbol sala, un juego de cuatro o a veces de cinco, que cuando ya no hay tanta improvisación, ya es más difícil, es mucho más igualado. Un deporte, un fútbol 11 por ejemplo, son 11 jugadores y siempre puedes tener hueco para un jugador así, digamos, no malabarista, pero de uno contra uno. Pero claro, si en cuatro no hay uno, es demasiado lineal, demasiado mucho con fintas, en cuenta de fintar con balón. Es que yo recuerdo yo me han gustado siempre los regateadores, la verdad. Siempre me han gustado pues los Pablo Roberto, los Falcao, Ricardinho, esas cosas que se hacían en el fútbol sala, que no se hacen en otros deportes. Y la verdad que sí que es cierto que mucha culpa tenemos los entrenadores de trabajar muchísimo más la táctica, de tener muy trabajado al equipo, de a lo mejor decirle al jugador en los entrenamientos todo lo que tiene que hacer en el partido sin dejar un hueco a que el propio jugador sea el que decida qué es lo mejor
lo mejor para él. Pero bueno, esto es la evolución del deporte. Sí, El baloncesto también ha evolucionado así. Antes era mucho más, más que individual, era más de técnica individual. Pero bueno, esto es la dinámica. Bueno, David, como deportista cinco billets, te voy a hacer dos preguntas sobre la comarca. Primero, fútbol sala, un deporte que está muy, muy, muy bien representado aquí en las cinco villas. Recordemos que tenemos ahora mismo la misma categoría el Tauste, la Conteo Tauste creo que se llama, que pues está sí, sí. liderando con una autoridad aplastante, según me han dicho jugadores y miembros relacionados con equipos de aquí, que hay mucha diferencia. Luego está Alexea, luego también está el Kite Layana. ¿Qué salud crees que tiene el fútbol sala en las cinco villas? Bueno, yo creo que bien. A ver, yo sí que es verdad que, como tú sabes, yo he estado muchos años fuera de aquí de Tausti y de las Cinco Villas y como que he perdido un poco, ¿sabes? No he seguido tanto, por ejemplo, al Tauste, a Alexea y tal. Pero bueno, yo, por ejemplo, este año he ido ya a ver unos cuantos partidos del Tauste y como tú has dicho, a mí me gusta mucho, o sea, no había, hacía tiempo que no veía un Tauste, ¿sabes? Sí que es verdad que han hecho incorporaciones nuevas y fichajes pues, como Víctor Verges, Alex Agut, que son fichajes que han jugado en segunda B, en segunda incluso, y al final eso da un salto de calidad a la plantilla enorme, ¿sabes? Y yo creo que por eso también, a ver, sin dejar fuera los del pueblo, que también hay muy buenos jugadores, pero creo que las incorporaciones, lo que te digo, ha dado un salto de calidad enorme y bestial, ¿sabes? Y luego también el entrenador, Carlos García, que yo creo que todos los conocemos, ¿no? Que es un poco cabezón y que le encanta este deporte y yo creo que le pone mucho interés y yo creo que van a ascender sin problema este año. Hombre, lo que está claro que sí que han hecho incorporaciones de nivel, pero recordemos que muchos de los jugadores de Tauste que están en la plantilla han salvado varios años también al equipo. Sí, sí. ¿Sabes? Estamos hablando de los hermanos Campor, de David Ciniena, o sea, tantos y tantos. Y aún recuerdo cuando ese Tauste Fútbol Sala empezó su periplo hace muchos años, que me acuerdo que esa temporada sí que iba a verlo con jugadores que salían de la liga local. O sea que, y oye, y empezó esa fiebre por el fútbol sala y hasta dónde ha llegado, a tener una escuela numerosísima y a tener un equipo pues en las máximas categorías ya asaltando el ámbito nacional. Entonces yo creo que por esa parte, por la que tú conoces, por supuesto, que ya sí que fue muy pronto cuando te fuiste, pero ahí es donde queremos llegar, que quizá los que estáis fuera, deportistas que estéis fuera, estéis a lo mejor huérfanos de información de ciertos deportes o ciertos equipos. Es ahí donde queremos llegar. Y pues bueno, lo que decía del entrenador también. A ver, yo tuve la suerte de poder entrenarlo un año a fútbol 11 y otra cosa no, pero gustarle le gustaba un montón. Sí, Y bueno, intentaremos a ver si puedo contactar con Carlos y charlar un poquillo ya más intensivamente de lo que es el equipo, pero también, pues el Exea a lo mejor está un poco más irregular, pero bueno, lleva mucha tradición, muchos años en tercera división. El Kite Layana está haciendo una labor encomiable, teniendo varios equipos y dando cobijo a más jugadores de los tantos que hay en la comarca. Y bueno, yo creo que es un deporte que está en auge y que no es que esté bajando, es que yo creo que no, aún va a subir más. pues sí. Eh, hemos hablado de fútbol sala, sé que has estado mucho tiempo fuera, pero ahora que estás aquí, que ya llevas aquí, bueno, yo creo que también pues estás sentado usted, te relacionas con tus amigos, unos amigos les gustará más el fútbol, otros les gustará más otros deportes. ¿Cómo ves el deporte en general el deporte en general en la comarca? Pues bien, o sea, yo creo que la gente hace bastante deporte. Yo, por ejemplo, en Tauste, yo creo que sobre todo los niños, ¿no? Y la gente mayor, ahora yo tengo muchos amigos que, por ejemplo, no habían hecho mucho deporte y ahora pues van al gimnasio, se han apuntado a pádel, a tenis, tal, y al final yo creo que el deporte es bueno, sobre todo para nuestra salud y para, al final
hacer deporte, yo qué sé, para mí es vida. O sea, yo no podría estar sin hacer deporte, ¿sabes? Y yo creo que el deporte en general, pues muy bien. Hombre, lo que está claro, lo hemos hablado antes con Javier Abadía, que el deporte, aparte de trabajar tu aspecto físico, mejorar tu salud, para el tema mental, sobre todo en estos tiempos de estrés, de muchas preocupaciones, de estos periodos de pandemia que hemos estado súper estresados, hacer deporte oxigena la mente, te hace desconectar y luego deportes colectivos también pues, te ayuda a relacionarte, conoces otros grupos de gente, amplías tus círculos de amistades y yo creo que todo esto es beneficioso ahora además que parece que estamos intentando recuperar un poco no normalidad, pero la prepandemia, esto ya parece que nos está liberando un poco y eso sí que es cierto que es muy bueno. Y lo hablaba también con él, que ha sido fundamental a la hora del deporte la implantación desde hace, pues yo creo que hace una década o un poco más, de las escuelas deportivas, tanto de fútbol sala, de baloncesto, de balonmano, de tenis, de pádel, de todo ha sido fundamental porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi época, me voy a repetir de la anterior entrevista, pero en mi época no había escuelas deportivas. En mi época, cuando ibas a quinto de GB, los 10 mejores a fútbol sala jugaban, el resto miraban. Ya. En sexto de GB lo mismo. Cuando pasabas al fútbol, pues lo mismo. O sea, se apuntaban los que querían, pero al final jugaban los que jugaban. Ahora mismo disponen de una herramienta que es una escuela que puedes jugar, pero a la vez te están enseñando. Hay más formación en los entrenadores, eso es cierto. Te enseñan, te socializas, trabajas también la educación. Entonces yo pienso que tenemos que aprovechar este factor que ya te digo que es fundamental también para colaborar en la educación de los más pequeños, ¿no? Sí, sí, porque además, aprovechando que dices esto, yo por ejemplo estoy con un equipo de niños aquí entrenando en Tauste y por ejemplo, o sea, a mí me encanta ir a entrenarlos. Hay mucha gente que me dice, porque yo llevo 16 niños, ¿vale? Yo solo. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo aguantas? ¿Cómo? Pero es que a mí me gusta formarlos y enseñarles lo que a mí me han enseñado y lo que yo sé, ¿sabes? No sé, a mí me gusta bastante. El hombre, otra cosa no, pero eso te entiendo perfectamente. Aquí una persona que lleva 22 años entrenando ininterrumpidamente ya sabe lo que distintas edades, ¿eh? O sea, desde canijos de 8 años hasta pues los que llevo ahora que tienen de 18 a 38. Sí. Entonces, eso se lleva en la sangre. O sea, eso y te cansas, te puedes cansar, te desconectas, pero vamos, si te gusta, te olvidas del tamaño de gente y todo y adelante. Pues David, yo creo que hemos tocado varios temas. La verdad que, que hemos estado muy a gusto. Yo creo que la gente cuando vea la entrevista lo va a estar. Agradecerte que hayas contado con nosotros, que hayas podido estar con nosotros. Por supuesto que seguiremos los devenires del Sala 10, a ver si consigue ese ansiado ascenso. Colaboramos y podemos hablar con un jugador que ha ascendido a División de Honor. Y bueno, que estaremos en contacto, que hablaremos más veces. Y, Seguro que sí. y oye, que nada, que queremos tocar un poco todos los deportes, que os vea la gente, a los deportistas a lo mejor que nos ven, que no estáis no ocupáis tanta parcela mediática, pues bueno, aquí estamos nosotros en modo hobby, pero bueno, intentaremos colaborar para que podáis tener un altavoz y que la gente os vea. Y antes de despedirnos, tenemos sorpresa. La semana que viene yo no nos perdería, porque tenemos unas entrevistas que son alucinantes. Un jugador, no voy a decir qué deporte, de un deporte colectivo, profesional, contactó él con nosotros. No contactamos nosotros con él, contactó con nosotros para, pues, más que nada, agradecer que volviéramos y lo tendremos con nosotros el lunes. Tendremos también a otra deportista, una deportista de otro deporte colectivo que está creo que es la segunda categoría o tercera categoría nacional, que también va a estar con nosotros y empezaremos la rueda de jugadores de fútbol, futbolistas que están jugando fuera de la comarca. 5 están fuera de la comarca y tendremos pues a uno de los más veteranos. Todo eso la semana que viene, o sea que yo no me lo perdería. David, que muchas gracias, estaremos en contacto y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo una vez más. Y nada, que eso, lo que has dicho, tú iremos hablando y cualquier cosa que necesitéis, ya sabes que aquí estoy, ¿vale? Venga, David, muchas gracias. Un saludo. A vosotros, un abrazo.